Cordial saludo. Les habla Jonathan Facete y el día de hoy le voy a definir qué son los lenguajes formales y sus características. El lenguaje formal es un conjunto de signos lingüísticos de uso exclusivo en situaciones donde el lenguaje natural no es adecuado. De manera general, el lenguaje se divide en natural y artificial. El primero se usa para situaciones comunes de la vida diaria, en tanto el artificial es usado en situaciones específicas fuera del ámbito de la vida cotidiana. De esta manera, el lenguaje formal es parte del grupo de los artificiales. Se utiliza especialmente en las ciencias formales, aquellas cuyo campo de acción no son de las realidades del mundo físico, sino del mundo abstracto. Algunas de estas ciencias incluyen la lógica, las matemáticas y la programación de computadores. El primero, entorno restringido. Segundo, reglas gramaticales. Tercero, componente semántico mínimo. Cuarto, lenguaje simbólico. Quinto, universalidad. Sexto, precisión y expresividad. Séptimo, capacidad de expansión. En este punto podemos distinguir entre dos clases de lenguaje: los lenguajes naturales, como el castellano o el inglés, y los lenguajes formales, como las matemáticas y la lógica. El lenguaje castellano, de un modo extensivo, puede ser definido como el conjunto teóricamente infinito de todas las oraciones en castellano. Un lenguaje es llamado natural porque no es artificial o no es construido. El calificativo natural se opone al del formal, el cual determina un lenguaje que es construido estableciendo una teoría y, por ende, se le llamaría artificial. Buenas, mi nombre es Cristian Suárez. El lenguaje formal tiene como objetivo el intercambio de datos bajo condiciones de entorno diferentes a las de otros lenguajes. Por ejemplo, en el lenguaje de la programación, el fin es la comunicación entre humanos y computadoras o entre dispositivos computables. Este lenguaje se emplea especialmente en las ciencias formales, aquellas cuyo campo de acción no son las realidades del mundo físico, sino del mundo abstracto. Algunas de estas ciencias incluyen la lógica, la matemática y la programación. Podemos dar como ejemplo de los lenguajes formales que encontramos en la lógica de la matemática, las cuales las letras P, Q, R, T simbolizan proposiciones sin ningún significado concreto. También podemos encontrar conectores que enlazan esas proposiciones, las cuales son disyunción y conjunción, que se simbolizan con una flecha para arriba y una flecha mirando para abajo. En la programación de computadores también podemos dar un ejemplo, como son las expresiones if, que es una condicional, then, que es entonces, y for, que es un ciclo o un bucle. Noam Chomsky clasificó jerárquicamente las gramáticas formales que generan lenguajes formales en estos tipos. Tipo 3, gramáticas regulares que generan lenguajes regulares. Tipo 2, gramáticas incontextuales. Tipo 1, gramáticas contextuales que generan lenguajes contextuales. Tipo 0, gramáticas libres que generan lenguajes sin ningún tipo de restricción. Buenas, mi nombre es Andrés Barros. Chomsky clasificó jerárquicamente las gramáticas formales que generan lenguajes formales en estos tipos. Gramática de tipo 0 sin restricciones. Gramática de tipo 1, gramáticas sensibles al contexto. Gramáticas tipo 2, gramáticas libres del contexto. Y por último, gramáticas de tipo 3, gramáticas regulares. Primero, la gramática de tipo 0 sin restricciones, que incluye a todas las gramáticas formales. Estas gramáticas generan todos los lenguajes capaces de ser reconocidos por una máquina de Turing. Gramática de tipo 1, gramáticas sensibles al contexto, generan los lenguajes sensibles al contexto, también conocidos como autómatas linealmente acotados. Gramática de tipo 2, gramáticas libres del contexto, generan los lenguajes independientes del contexto. Estos lenguajes son aquellos que pueden ser reconocidos por un autómata con pila.
Gramática de tipo 3, gramáticas regulares. Genera los lenguajes regulares. Estas gramáticas se restringen a aquellas reglas que tienen en la parte izquierda un no terminal y en la parte derecha un solo terminal, posiblemente seguido de un no terminal. Estos lenguajes son aquellos que pueden ser aceptados por un autómata finito. En la teoría de lenguajes formales, el lema del bombeo para lenguajes regulares describe una propiedad esencial de todo lenguaje regular. Informalmente, dice que cualquier palabra suficientemente larga es un lenguaje regular, puede ser bombeada, eso es, repetir una sección en la mitad de la palabra un número arbitrario de veces para producir una nueva palabra que también pertenece al mismo lenguaje. Es un homomorfismo o a veces simplemente morfismo desde un objeto matemático a otro con la misma estructura algebraica. Es una función que preserva las operaciones definidas en dichos objetos, también definida como una función que preserva la estructura entre dos estructuras matemáticas relevantes. Una expresión regular es un modelo de texto formado por caracteres ordinarios y caracteres especiales, conocidos como metacaracteres, que forman un patrón de búsqueda, es decir, es un método para realizar búsquedas dentro de una cadena de caracteres. Su utilidad más obvia es la de describir un conjunto de cadenas para una determinada función, resultando de utilidad en editores de texto y otras aplicaciones informáticas para buscar y manipular textos. También es utilizada entre los programadores. Un saludo a todos, mi nombre es Steven Reales. Hoy les voy a hablar sobre autómatas. Autómatas es aquello que funciona en casi todo o en todo por sus propios medios y generalmente como consecuencia que se le ha provisto de un mecanismo especial que le permite realizar tareas y acciones de manera autosuficiente. Un ejemplo muy común podría ser el funcionamiento de un semáforo, en que su mecanismo interno dice que después de cada cierto lapso de tiempo, pues esto va a ir generando una salida. Esa salida nosotros la podemos observar como el cambio de colores en el semáforo. Ese modelo está conformado por un alfabeto, un conjunto de estados y un conjunto de transiciones entre dichos estados. Su funcionamiento se basa en una función de transición que recibe a partir de un estado inicial una cadena de caracteres pertenecientes al alfabeto y que va leyendo dicha cadena a medida que el autómata se desplaza de un estado a otro para finalmente detenerse en un estado final o de aceptación que representa la salida. Formalmente, un autómata finito es una quíntupla donde Q es el conjunto finito de estados, sigma es el alfabeto, es decir, un conjunto finito de símbolos que forman palabras o cadenas. Delta es la función de transición, determina el comportamiento del autómata. Q sub 0 es el estado inicial, el estado en que el autómata se encuentra inicialmente. F es el subconjunto de Q